Capítulo 8. Primer elogio. Los golpes y el sonido del viento siendo cortado resonaron por la habitación de Louise. Ella respiraba con dificultad mientras seguía golpeando con su fusta a su guardián, pero esto la desconcertaba. Él no esquivó ningún golpe, inclusive podía ver partes de su ropa que se estaban cortando por los golpes. Sin embargo, su expresión no cambió, no parpadeó y no gritó. Eso la desconcertó, pero aumentó su ira. No solo su guardián, un ser que debería estar de su lado y solo de su lado se había metido con la zorra de Kirch a la mitad de la noche, sino que también tuvo el descaro de intentar burlarse de su apodo como todos los demás. Él también era como ellos. Louise cerró fuertemente los ojos mientras seguía golpeando a su guardián. Él no es diferente a ellos. Golpe. Se suponía que por fin tendría a alguien de mi lado. Golpe. Se suponía que por primera vez tendría éxito. Golpe. Pero él es igual a los demás, simplemente debes estar pensando que. Golpe. Debes estar pensando que soy una inútil, ¿no? Ella gritó sin darse cuenta mientras rastros de lágrimas se empezaban a formar en las esquinas de sus ojos. Debes pensar que no puedo hacer nada bien y que mi magia es inútil al igual que yo, ¿verdad? Ella siguió cuestionando mientras golpeaba con más fuerza, rabia, desesperación y tristeza. Todas sus emociones estaban descontroladas, pero una voz calmada la detuvo en seco. ¿Porque tu magia sería inútil? Una pregunta, una simple pregunta con genuina honestidad. Ella podría decir eso, pero aún así no lo creía, no podía ser cierto. Jaja, ¿entonces estás diciendo que mi magia no es inútil? Una risa seca y autocrítica salió de sus labios junto a palabras llenas de veneno. Incluso ella lo sabía aun si lo negaba. Era una inútil, para la academia, para sus compañeros, para sus maestros, para su familia, para su guar. Sí, es realmente asombrosa. Los pensamientos de Louise se cortaron. Lentamente alzó su vista abriendo sus ojos para ver la cara de su guardián. Esperaba ver una sonrisa de burla, esperaba ver miedo y que solo decía eso para detener su castigo, pero su cara estaba en calma. Él no mintió, aún así no podía creerlo. ¿Por qué crees que es asombrosa? Ella tartamudeó su pregunta. Realmente quería saber el razonamiento de su guardián y eso la asombró aún más. Creo que es una magia útil y poderosa. Usted debe ser una valquiria poderosa. Thorfinn habló tomando en cuenta el poder de su dueña en un campo de batalla. Su dueña por otra parte se concentró en otra cosa. Nuevamente estaba ese término que no reconoció, así que preguntó. ¿Qué es esta llamada valquiria? No podía creer que de verdad estuviera buscando consuelo en su guardián, en un plebeyo. Son guerreras hermosas y poderosas encargadas de llevar las almas de los guerreros al Valhalla. Él respondió simplemente y ella parpadeó acercándose lentamente a él. ¿Y tú crees que yo soy una de esas valquirias? Ella preguntó mientras aprieta su vestido de noche. Sí, fue su simple respuesta. ¿Por qué? Ella quería saber, ella quería escucharlo. Usted es hermosa, también poderosa, y es una guerrera, él declaró como si fuera lo más obvio del mundo, y eso rompió a Louise. Ella se aferró a su pecho abrazándolo y hundió su cabeza en su hombro izquierdo. Ellos medían casi lo mismo así que Thorfinn tuvo que bajar un poco su hombro. Ella estaba llorando, Thorfinn lo sabía y lo escuchaba. Debió ser algo que hizo o que dijo pero no lo sabía. Simplemente se quedó en silencio de pie mientras su dueña lloraba. Ella se ve frágil, no es tan diferente de otras mujeres, supongo que todos tienen sus propios problemas. Él pensó y recordando lo que Siesta hizo por él, empezó a acariciar la espalda y cabeza de su dueña. Era un movimiento torpe y un tanto brusco pero su dueña no le reclamó por lo que siguió por varios minutos más. Después de varios minutos Louise se calmó y se separó de él. Sus ojos estaban rojos y aún tenía rastros de lágrimas pero intentaba mantener una mirada enojada. Thorfinn simplemente esperó que su castigo siguiera. HMP, hoy me siento generosa así que ya no habrá castigo, deberías estar agradecido. Ella resopló y dijo con altanería mientras se dirigía a su cama. Puede descansar, guardián. Thorfinn ladeó su cabeza confundido pero siguió la orden. Estaba a punto de dormir cuando escuchó un leve susurro. Gracias y buenas noches. Su dueña estaba dándole la espalda y luego se quedó en silencio. Él se sintió raro. Que alguien le diera las gracias se sentía extraño, realmente extraño.
Louise por su parte durmió tranquila esa noche con una pequeña sonrisa en su rostro. Él es diferente a ellos. Un último pensamiento sobre su guardián cruzó su mente mientras caía en el mundo de los sueños. Capítulo 9. Espada maldita. Thorfinn estaba durmiendo tranquilamente, extrañamente hoy no tuvo pesadillas, pero parece ser que si no eran por las pesadillas entonces, por alguna otra razón sería molestado. Abrió sus ojos cuando sintió como alguien se acercaba a él y tocaba su hombro. Ya levántate, debemos irnos. Su dueña parecía apresurada, él contuvo un bostezo y se levantó, cambió a su dueña como de costumbre y rápidamente se dirigieron hacia los establos por un caballo. Ella preguntó si sabía cabalgar, a lo que él asintió y tomó las riendas del caballo mientras ella lo sujetaba por detrás. Thorfinn podría haber jurado que por un breve momento vio a la valquiria pelirroja llamando desde la ventana de su habitación, pero lo ignoró. Su dueña ya le había dado una orden y él debía seguirla. Después de cabalgar por un rato, 3 horas, llegaron lo que parecía ser un pueblo. Las casas eran diferentes a lo que Thorfinn conocía. Sin embargo, los puestos de ventas y vendedores eran los mismos. Bueno, casi. Él se colocó a 3 pasos detrás de su dueña y a su derecha, listo y preparado para cualquier inconveniente que sucediera. Si bien no le importaba su propia seguridad, su trabajo como guardián debería ser priorizar la seguridad de su dueña. Escucha, vamos a conseguirte un arma. Deberías estar agradecido conmigo por tomarme la molestia de hacer todo esto. Louise habló con superioridad, pero Thorfinn podría jurar que era un poco menos de arrogancia que antes. Tal vez solo era su imaginación. Sin embargo, el hecho de que nuevamente tendría un arma lo hizo estremecerse. Thorfinn sabía que como un guardián debería proteger a su dueño y eliminar a sus enemigos, y para eso necesitaría un arma, pero él de verdad no deseaba volver a portar un arma, simplemente ya no quería hacerlo. Sin embargo, las órdenes de su dueña eran primero, así que resignado asintió y siguió a su dueña. Después de caminar algunos momentos más llegaron a una tienda de armas. Su dueña estaba hablando con el vendedor sobre una espada parecida a la que usó en su duelo contra el rubio. Si bien no era su estilo favorito y preferiría usar una espada como la de su padre, supuso que igual sería válido. Decidió ver alrededor de la tienda observando las armas. Una espada en especial llamó su atención. Estaba en un barril, una espada larga y pesada, oxidada y claramente usada. Era una espada que había visto la guerra y probado la sangre. Extrañamente se sintió identificado con el arma. Ambos estuvieron en la guerra, ambos mataron simplemente porque así se les ordenaba. Y ahora que su tarea terminó, ambos estaban atascados, ganando óxido y polvo hasta que nuevamente escucharan el llamado de la sangre. Sí, él no era muy diferente de esa espada. Cuando estuvo a punto de tomar la espada, el vendedor volvió y les presentó una espada dorada, bonita. Él podría decirlo. El vendedor empezó a elogiar la espada con datos que no le importaban, diciendo cosas como que su filo podría cortar lo que sea y demás estupideces. Thorfinn sabía que era esto. Es solo un adorno, Thorfinn exclamó y devolvió la espada. El vendedor se indignó y su dueña pareció estar dudando, no sabía si creer en el vendedor o en su guardián. ¿Está seguro?, ella preguntó. Él solo asintió y ella le creyó. Él era su guardián después de todo. Thorfinn nuevamente volvió por la espada oxidada mientras su dueña luchaba acaloradamente contra el vendedor mientras soltaba múltiples maldiciones e insultos. Luego de sujetar la empuñadura de la espada, la observó en silencio por algunos segundos antes de dirigirse hacia su dueña y hablar. «Esta servirá». Thorfinn notó que a pesar del óxido la espada parecía estar en buenas condiciones. Él preferiría pedir dagas y cuchillos, pero decidió que podría cambiar su estilo y luchar como lo hacía su padre. Tal vez sea un cambio insignificante de un arma por otra, pero para él significaba que empezaría de cero el camino del guerrero. Su dueña vio la espada poco convencida de su elección, pero después de verlo a los ojos simplemente accedió y lo compró. Podría ser cosa suya, pero su dueña estaba un poco más dócil hoy, debería ser cosa de valquirias. Afortunadamente el precio de la espada estaba dentro del presupuesto de su dueña y fue una buena elección después de escuchar la cantidad que costaba el otro juguete, simplemente una estafa. Con la espada atada a su cintura siguió a su dueña de regreso al castillo mientras intentaba recordar el estilo de combate de su padre, lo que lo llevó a fruncir el ceño cuando sus recuerdos volvieron a aquella escena, su padre atravesado por flechas.
Agitó su cabeza para borrar esa imagen de su mente y se volvió a concentrar, pero para su molestia esta vez recordó el estilo de lucha que usaba Askeladd. Para bien o para mal creía que podría usar ambos estilos si entrenaba lo suficiente. Su dueña pareció confundir su ceño fruncido de concentración con un ceño fruncido de molestia, por lo que en tono de reclamo le dijo: «No te quejes, tú la escogiste y de todas formas no tenía mucho dinero porque gaste en otras cosas». Él sabía que un rico gastaba siempre, pero por su forma de decirlo sentía que había algo detrás de eso. Sin embargo, recordó sus palabras y habló. «Gracias». Fue algo simple que pareció calmar a su dueña, así que siguieron su camino. Thorfinn sintió como alguien lo miraba desde atrás y notó como la valquiria pelirroja se encontraba en la calle, enojada por lo que veía. Sin embargo, su atención se dirigió a la valquiria peli azul que tenía un libro y un gran bastón. Sus miradas se cruzaron por un breve segundo que fue suficiente para que Thorfinn apretara la empuñadura de su espada y siguiera caminando. «Esa valquiria ha visto la muerte y sangre, es peligrosa». Fueron los pensamientos de Thorfinn, quien instintivamente se colocó más cerca de su dueña para protegerla. Después de otras 3 horas de cabalgar regresaron al castillo y ahora estaban en la habitación de su dueña. Él observaba la espada mientras pensaba si el mantenimiento de la espada era igual que el de un cuchillo. Debe ser, además de pensar en que debería cambiar un poco su estilo ya que esta era una espada de un solo filo. Sin embargo, la calma de la habitación se vio interrumpida cuando la puerta fue abierta. De un salto Thorfinn se colocó delante de Louise y levantó su espada para ver cómo las valquirias roja y azul entraban a la habitación. La pelirroja parecía bastante feliz mientras en sus manos sostenía aquella espada de adorno y se la entregaba como un regalo. Supuso que ya no tenía sentido decirle que era una estafa puesto que ya lo había comprado. Aceptó la espada, pero miró a su dueña por confirmación para quedársela. Ella solo lo miró con los ojos entrecerrados, lo cual él no pudo descifrar su significado. Lo estaba incitando a decir algo, pero que podría ser: «Ah, es cierto». «Gracias», le agradeció a la pelirroja, quien lo abrazó de improviso. Thorfinn apenas pudo quitar la espada de en medio para que no se lastimara. La pelirroja tenía su cara entre sus pechos y admitiría que eran más cómodos que la paja donde dormía. También sintió la mirada molesta de su dueña, pero su atención estaba en otra cosa: la valquiria azul sentada en la cama de su dueña. Había determinado que la peli azul no era hostil con su dueña, por lo que con un último enfrentamiento de miradas ambos asintieron y volvieron a sus asuntos, ella a leer un libro y él a ser asfixiado, pero su dueña lo salvó separándole de la pelirroja mientras se ponía en medio de ambos. Él agradecería si no fuera porque nuevamente comenzaron a discutir sobre lugares o reinos de los que él nunca escuchó hablar. Él estaba en silencio detrás de su dueña hasta que notó como ambas valquirias apuntaban sus palos de madera hacia la otra. Él comprendió que usarían magia y se preguntó si debería apoyar a su dueña en combate. Estaba por intervenir, pero alguien más se le adelantó. Con un movimiento de su bastón, la valquiria peli azul desarmó a las 2 valquirias. Sin violencia, su orden fue calmada y tranquila. Él logró ver cómo el aire parecía obedecer sus órdenes. Sin duda era fuerte. «Ya veo, explosión, fuego y aire». Thorfinn analizó sus magias en su mente, pero repentinamente fue asaltado por su dueña y la pelirroja. «Bien, dejemos que Thorfinn decida qué espada prefiere». Ambas exclamaron viéndolo al mismo tiempo. Él parpadeó y miró la espada de juguete en su mano y la espada en su cintura. Su decisión era obvia y estaba a punto de decirlo cuando: «Oigan, niñas estúpidas, hacen mucho ruido». Una cuarta voz masculina pero chillona y desconocida se hizo presente en la habitación. Thorfinn se puso en guardia observando toda la habitación buscando la fuente. «La espada». La valquiria peli azul anunció y señaló. Thorfinn miró con los ojos levemente abiertos la espada en su cintura, la sacó lentamente y la observó en silencio. «¿Me despertaron de mi pacifí?». La voz de la espada fue interrumpida cuando Thorfinn de un solo movimiento cambió su agarre y como si fuera una lanza arrojó la espada por la ventana. Pudo escuchar los gritos de aquella cosa mientras caía. ¿Una espada maldita? Esa fue su deducción, era una maldita espada maldita por la sangre y la guerra. Thorfinn miró el juguete en su otra mano y suspirando pensó: «Supongo que me conformaré con este adorno». Realmente este Valhalla era extraño.